Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba. Bueno, pues en este nuevo vídeo vamos a centrarnos en noticias importantes porque hemos recuperado la capitalización de mercado de unos 4 billones y también tenemos datos en cadena que sugieren una recuperación del precio del token de Shiba. Estamos actualmente en una recuperación del 3% tras haber caído en los últimos días. Hemos estado sufriendo pues caídas de en torno al 3 al 5%, pero hoy parece ser que tenemos un poco diferente el panorama del mercado con esta recuperación del 3% y estamos a puntito de volver a colocarnos en la marca de los 700. Esta marca la hemos intentado romper por el día 10 de junio, más o menos no, una semana, lo que nos ha llevado a volver a estos valores y de hecho pues ese valor ha estado marcado en los 703, así que sería bastante favorable para el precio del token de Shiba volver a aumentar a dicho precio y si podemos colocarnos en los 725 sería aún mejor porque podríamos intentar iba a decir romper los máximos del día 10, pero va a ser complicado porque el día 10 hemos estado por los 789, así que es complicado que el precio del token de Shiba se vaya a poder recuperar más de 100 puntos en lo que resta del día. Pero bueno, si entre este fin de semana podemos romper esa marca, romper esa resistencia marcada en los 776, sería un puntazo para el gráfico del token de Shiba, pero hay que ser realistas porque es complicadísimo tener esa recuperación sin tener el volumen necesario. Hace falta bastante volumen, ¿vale? Para que podamos romper esa resistencia y tendremos como soporte la marca de los 546, ahí donde tenemos el soporte más fuerte para el gráfico del token de Shiba. Y como comentaba antes, si no hay volumen entrante, volumen contundente dentro del gráfico, es prácticamente imposible decir que podemos romper esa resistencia. Así que nada chicos, antes de arrancar con las últimas noticias, os voy a recomendar que os suscribáis al canal y que activéis todas las campanitas para que no os perdáis ninguna novedad, ya que se suben vídeos a diario. Y dejar abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag Shiba Inu. Ahora bien, vamos a fijarnos en las últimas noticias. Son grandes noticias porque hemos vuelto a superar a AVAX y tenemos una capitalización de mercado de unos 4 billones de dólares. Cabe destacar que en los últimos días el último mes hemos perdido en torno al 19% de valor y es que el token de Shiba ha estado sufriendo grandes liquidaciones a raíz de los recientes, vamos a decir, problemas del mercado en cuanto a las disputas por parte de la SEC que se han iniciado pues más o menos hace una semana. Entonces, claro, vemos que el mercado está ahora mismo bastante inestable y por eso pues, hemos estado perdiendo bastante capitalización de mercado. También hay que sumarle que los desarrolladores están tardando, bajo mi punto de vista, un montón en realizar los lanzamientos de los proyectos, sobre todo, como siempre digo, el proyecto de Shibarium, que debería, bajo mi punto de vista, estar más que lanzado para que podamos tener esa recuperación del precio del token de Shiba. Mientras que no tengamos ese proyecto, vamos a seguir utilizando en estos valores entre los 600 y como máximo vamos a poder llegar a los 1000, pero ya romper la marca de los 1000 sería bastante complicado. De hecho, ya si volvemos a la marca de los 1000 sería más o menos entrar en fechas del 27 de abril, así que sería bastante favorable que pudiera el precio pues romper esa marca. Pero como digo, si no tenemos el lanzamiento de Shibarium va a ser una tarea bastante complicada, que el precio pues pueda aumentar y sobre todo careciendo del volumen necesario para poder tener esa mejoría en el precio, esa recuperación. Y aquí tenemos esta noticia de Burunship en el cual pues se nos confirma el volumen de las últimas 24 horas, que ha sido de unos 75 millones con un market cap superior a los 4 billones. Así que el token de Shiba ahora mismo necesita un empujón más y ese empujón tendría que llegar en forma de quemas y aparte de quema de token, los proyectos que necesitamos aparte de la adopción por parte de la comunidad del token de Shiba. Luego tendríamos también otra noticia en la cual, según lo que nos indica, que los datos en cadena sugieren que Shiba Inu está listo más bien para la recuperación de los precios. El token de Shiba actualmente tiene, como digo, una pérdida mensual de un porcentaje del 19%. La verdad es que ha perdido bastante valor, pero como comentaba antes, ha perdido valor porque al igual que el token de Shiba, pues el resto del mercado ha estado cayendo a raíz de las recientes demandas por parte de la SEC a los diferentes intercambios, a Binance, a Coinbase, y también comentábamos ayer que podría haber una nueva demanda en contra de Occoin, que es otro exchange ubicado en los Estados Unidos,
Aparte hay que decir que se ha mencionado dentro de esa demanda Binance 11 criptomonedas, entre ellas hay que destacar Matic, Cardano y Solana, que son las que han sufrido también grandes pérdidas en los últimos 7 días, en el último mes, y entonces el token de Shiba ahora mismo se ha librado de esa demanda por parte de la SEC, pero no estamos del todo a salvo porque en cualquier momento podemos tener una nueva demanda. Se podría incluir al token de Shiba sin ningún tipo de problemas, aunque por ahora, pues como digo, se encuentra libre de demanda por parte de la SEC, así que es un punto a favor. Y según lo que dice aquí, según los datos de Into the Block, confirman que además en una renovación de la confianza entre los inversores, dice que en particular el volumen de oferta y demanda de Shiba Inu en los intercambios ha aumentado un 5,21%, lo que indica una tendencia alcista. Bueno, como digo, no se puede confirmar una tendencia alcista si realmente estamos perdiendo valor. Primero habría que recuperar el precio del token de Shiba para después poder certificar que estamos en una tendencia alcista. Mientras que no recuperamos el precio, es prácticamente inviable decir que estamos en una tendencia alcista. Así que nada, chicos, aplausos hasta el vídeo. Os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.